Hola, muy buen día. Qué bueno que nos vuelves a acompañar. Y vamos a continuar con la serie que comenzamos el pasado domingo. Como siempre, en YouTube te voy a dejar aquí, perdón, de este lado una tarjetita donde puedes ver la conferencia anterior. Y ahí, para las demás redes, aquí abajo en la descripción va a estar disponible el enlace a la conferencia anterior. Porque no es de que no se vaya a entender esta conferencia si no viste la anterior, pero se complementan bastante bien. Como recordarás, en la conferencia anterior te había comentado de que iba a ser una serie, y ahora sí ya puedo decirte, es una serie de 4 conferencias, así que esta es la segunda de esa serie. Y como te digo, puedes verlas independiente, pero si quieres aprovechar todo el paquete completo, pues puedes ver las conferencias, las vamos a ir dejando en la descripción. Aquí te van a estar apareciendo las tarjetitas donde puedes ir a revisarlas. Y bueno, hoy vamos a ver, como acabas de ver en el título, algo referente a una palabra que muchos creemos que conocemos el concepto, el significado. Y es una palabra que a muchos incomoda, a muchos como que no los hace sentir muy bien. Y es que nos recuerda muchísimas cosas. Y aquí es donde te pregunto, la palabrita que te está apareciendo en este lado, ¿qué te recuerda cuando la escuchas? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo primerito que viene a tu mente cuando la escuchas? Algunos pueden decir algunas cosas feas, algunas cosas pueden decir alguna cosa muy, muy fuerte. Y es que la palabra pecado para muchos tiene diferentes significados. Pero hoy vamos a ver, precisamente vamos a hablar de eso, y vamos a ver a la luz de la Biblia qué realmente es pecado. Y no sé qué palabras te vinieron a la mente. Puede haber sido idolatría, podría haber sido hechicería, puede ser fornicación, adulterio, borrachera, no sé, alguna inmoralidad sexual, muchísimas cosas. Siempre que vemos la palabra pecado se nos vienen cosas muy fuertes a la cabeza. Pero ¿recuerdas que estábamos viendo cómo estaban Adán y Eva en el Edén? Vamos a regresar constantemente a ver eso. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde nació el pecado. ¿Y qué pudo haber hecho Adán tan fuerte que trajera tanta destrucción a la humanidad? Él no fornicó, él no engañó a Eva con otra señora, él no cometió ninguna inmoralidad sexual, no fumaba, no tomaba, nada de lo que se nos vino a la mente lo hizo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que trajo tanta destrucción a la humanidad? Y no, lo único que hizo es que no fue obediente a Dios. Dios le había ordenado algo y prefirió a Adán hacer las cosas a su manera. No hizo caso a Dios, desobedeció. Y es aquí donde vamos a ver la verdadera definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Y desgraciadamente con mucha frecuencia nos falta el entendimiento básico de lo que es la palabra pecado. Como que no lo entendemos muy bien. Y para eso vamos a ver a la luz de la Biblia qué es el pecado. Y para eso vamos a ir a 1 de Juan 3:4. Y lo dice muy simple. Vamos a leer lo que dice. Dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. En pocas palabras, el pecado es desobediencia. Desobedecer a la ley. ¿Cuál ley? ¿Cualquier ley? No. La ley de Dios. Y es que vamos a analizar un poquito qué significa infracción de la ley en este concepto. Y a la palabra que se usa en el original, en el griego, en esta cita, es la palabra anomia, que la puedes ver ahí en pantalla. El diccionario griego Taylor habla que es la condición de estar sin ley debido a la ignorancia de esta o a su violación. Condición de estar sin ley debido a la ignorancia. La ignorancia no exime de que violemos la ley. Es nuestra obligación conocer la ley.
¿Y cómo saber cuándo estamos violando la ley de Dios? Conociéndola. Y para conocerla, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les he repetido hasta el cansancio y que creo que ya me sueñan, leyendo la Biblia. Vamos a entender y conocer cuál es la ley de Dios. Y muchas veces la ley de Dios la vemos como una restricción. Vamos a ver un poquito más la siguiente conferencia. Vamos a ver más a fondo esta cosa y lo vamos a ilustrar con algo muy, muy práctico. Pero adelantándote, la ley no es una restricción. La ley es una protección. ¿Para quién? Para nosotros. Siempre lo vemos como una barrera de que no nos dejan hacer algo, pero realmente es una protección. De todas las palabras que se te vinieron a la mente cuando les dije que viéramos qué es lo primero que se nos venía cuando hablábamos de pecado, todas esas palabras que te imaginaste traen una consecuencia y siempre es mala. Entonces, no es de que nos esté protegiendo de disfrutar algo que nos guste hacer, nos está protegiendo de hacernos daño a nosotros mismos. Y el peor daño es salirnos de la cobertura de Dios. Y no es porque Dios nos castigue, y lo repetí muchas veces la vez pasada, no es de que Dios nos castigue, de que, hiciste eso, entonces te voy a castigar y ya no vas a estar bajo mi cobertura. No, realmente somos nosotros los que preferimos salirnos de esa cobertura. ¿Te acuerdas de Adán y Eva, lo que mencionábamos la vez pasada? Ellos trataron de cubrir su pecado, su vergüenza, con unas hojas de higuera. O sea, ellos lo hicieron con sus propios recursos. ¿Por qué? Porque ya no estaban bajo la cobertura de Dios. Y eso lo hicieron porque ya habían violado la ley. Ellos ya no entendían que Dios era la principal figura de autoridad sobre de ellos. ¿Y funcionó? No. Tuvo que venir Dios y ayudarles con la solución de su problema. Tuvo que sacrificar un animalito y cubrirlo con su piel. Tuvo que haber derramamiento de sangre. De ahí también vienen muchas consecuencias más. Pero la principal, ¿cuál fue? La desobediencia que trajo todo eso. En palabras más simples y para no hacer tanto rollo, la infracción de la ley significa no someterse a ella o a la autoridad de Dios. Eso es lo que significa pecado. Infracción de la ley. No someterse a la autoridad de Dios. Y ponte a pensar, cualquiera de esas cosas que nos pensamos cuando estábamos viendo lo de la palabra, todo eso tenía que ver con una desobediencia a la ley que Dios nos había establecido. Cualquier cosa. Y en el diccionario Vine, que nos narra un poquito más de esta palabra que estuvimos viendo. El verdadero significado de la palabra pecado es el rechazo a la ley, a la voluntad de Dios o a la sustitución de la voluntad de Dios por la nuestra. Todo lo que te acabo de explicar. Creer que nosotros somos la autoridad final, que nosotros sabemos lo que nos conviene, sin antes preguntarle a Dios. El problema de nosotros y de la mayoría de la gente es de que creemos que la autoridad de Dios es una democracia, que vivimos en una democracia y en ningún momento la palabra de Dios nos habla de esto. Sí, en el mundo vivimos bajo una democracia, algunos no, pero la mayoría de los que están escuchando esto, y de hecho por eso podemos escuchar esto, vivimos en una democracia. Y estamos acostumbrados a que las cosas sean así, pero nosotros vivimos espiritualmente en el reino de Dios. Hay un rey. La ventaja de esta teocracia, en la que Dios es la autoridad máxima, es de que hay un rey bondadoso. Es un rey que nos ama. Es la única diferencia en las monarquías que hemos visto en la tierra. Por eso es que a veces perdemos un poquito la noción de las cosas. Al estar acostumbrados a que se debe de votar y que es lo mejor, nos hace creer que la voluntad de Dios es así. Y no es así. Y simplemente ponte a analizar las cosas. Cuando desobedecemos la ley de Dios, el castigo no es porque Dios nos lo dé, siempre es una consecuencia de nuestros actos.
Entonces, es muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados de ver. Y no es de que cuando vemos a un rey, vemos a alguien regañón y algo. En Dios no es así. Tal vez en los cuentos, en lo que pasó anteriormente, en la historia, los reyes siempre se han caracterizado por ser tiranos. Hoy en día todavía hay monarquía y como que no entendemos bien cuál es el asunto. Pero dentro del reino de Dios las cosas son diferentes. Desobedecer la ley no es porque nos castigue Dios, sino que nosotros estamos trayendo una consecuencia. Dios crea una barrera de protección, dándonos los mandatos. Oye, no vayas hacia allá. Oye, no hagas esto porque puede sucederte algo feo. ¿Y qué vamos y hacemos? Viendo el ejemplo de Adán y Eva, ¿qué pasó? Se le dijo, no comas de ese fruto porque vas a morir. ¿Y qué pasó? Lo que nos habían dicho. Estaba la advertencia, estaba dada la ley y no se obedeció. Y trajo más consecuencias y todo fue a raíz del pecado. Sin embargo, Dios no dijo, pues te amuelas, ya lo hiciste y pues ahí mueres. No, Él creó una protección para lo que vendría después. Y gracias a esa protección es que tú y yo podemos estar hoy aquí y que podemos disfrutar del reino de Dios. Porque Él creó un plan de redención. Y siempre es así, pese a que su pueblo, pese a que a nosotros nos equivocamos y la regamos y nos salimos de esa cobertura, Dios siempre nos está esperando y crea un plan para que nosotros seamos restaurados. El problema ya no es Dios, el problema ahora somos nosotros, si venimos y optamos por ese perdón. La parábola del hijo pródigo también nos lo narra. De hecho, no debería de llamarse del hijo pródigo, debería de llamarse del padre amoroso. Porque pese a cualquier cosa que hizo el hijo, el padre siempre estaba ahí. Estaba esperando a que regresáramos, a que volviéramos al camino, sin ningún problema. Las consecuencias, claro que las hubo. ¿Por qué? ¿Porque el padre era malo? No. ¿Qué pasó con la herencia de este hijo? Ya no existía. ¿Fue culpa del padre? No. Fue culpa del hijo. Todo lo que sufrió, pasar hambres y todas las cosas que tuvo que soportar, se tuvieron que pasar. ¿Quién sabe después qué sucedió y qué le causó todo eso? Imagínense comer con los cerdos, ¿qué higiénico hubiera sido eso? ¿Qué cosas buenas traería? ¿Me explico? No era culpa, nunca fue culpa del padre, fue culpa del hijo. Sin embargo, el padre siempre estuvo dispuesto a arroparlo y a tenerlo nuevamente con él. Entonces, siempre que tratemos de ver esto y de que recordemos que estamos en una monarquía, no en una democracia, pensemos en este Padre y Rey amoroso. Vamos a ver un ejemplo práctico por si no nos ha quedado muy claro. Vamos a ver de Mateo 14, del 16 al 24. Vamos a ver aquella parábola que se llama de la gran fiesta. Estaba hablando Dios sobre cómo era de cómo era el reino de los cielos. Y en ese momento en que estaba hablando de eso, alguien le dijo a Jesús, wow, seguramente va a ser maravilloso estar en esta situación. Y Jesús les contó una historia y vamos a leerlo. Mateo 14, del 16 al 17. Dice lo siguiente. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo qué habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas.
Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Esta historia habla de alguien muy, muy poderoso que está invitándolo a una fiesta. Y hasta cierta forma parecería que es una historia injusta, pero vamos a analizarla. Y obviamente esto tiene que ver con el reino de Dios. Dios nos invitó a su fiesta, a su banquete, a lo que muchos conocen como las bodas del Cordero. Se nos hizo una invitación de primera mano, de buena, con invitación especial como a los invitados principales, pero no muchos la aceptan. Y vamos a analizarla un poco. En primer lugar, los invitados, cuando rechazaron esta grandiosa invitación, lo hicieron muy cortésmente, muy educadamente. No lo rechazaron de mala manera y no fueron groseros con el enviado. Al contrario, se portaron muy educadamente. Pero lo importante aquí no es su educación o cómo lo hicieron, sino de que la rechazaron. Tenían invitación de honor y nosotros tenemos una invitación de honor. Cuando Dios nos invita a algo es por nuestro bien y no es buena idea desobedecer esa invitación. ¿Por qué? Analicemos de nuevo. Cada uno de los invitados tenía un buen pretexto para no obedecer la invitación, para no obedecer a esta invitación. El primero dijo que acababa de comprar un terreno, algo bueno, y no es que sea malo tener bienes materiales, no en ningún momento en la Biblia viene eso. Algunos nos hemos hecho la idea de eso por diversas razones, no voy a entrar en detalles, por malas enseñanzas o por lo que nos vimos al principio por ignorancia. Pero no es malo tener bienes materiales. ¿Cuál fue el problema aquí? Que puso a ese bien material antes que la invitación que Dios había hecho. Cuando nosotros ponemos nuestras cosas materiales, llámese el trabajo, llámese dinero, o atender un asunto más importante, y lo pongo entre comillas nuevamente, más importante que Dios, ahí es donde no entra esto. Estamos rechazando la invitación. ¿Cuántas veces hemos dejado una invitación de Dios para cualquier cosa? Por nuestro trabajo, nuestra escuela, por nuestra profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco creas que ahorita te quiero condenar porque no fuiste alguna vez a la iglesia o algo, no. Pero cuando pasa esto debemos de tener muy claro nuestras prioridades. Y Dios en su mandamiento nos manda la primera parte y de las más y o la más importante, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, lo primero en mi lista siempre va a ser Dios. ¿Y aquí qué pasó? Lo más importante fue el terreno que acababa de comprar y que lo fuera a inspeccionar. Segundo invitado que rechazó la invitación. Había comprado una yunta y unos bueyes para arar. Unas cosas necesarias para el trabajo, una cosa buena. ¿El trabajo es bueno? Claro que sí, Dios lo estableció. Ya vimos un poco de eso. ¿Recuerdan? De cómo glorificar a Dios con nuestro trabajo. Y de nuevo, aquí tarjetita, o te la dejo aquí abajo. No es malo. Dios estableció el trabajo, pero de nuevo lo pusimos en una posición. En este caso, este invitado lo puso en una posición arriba de la invitación de Dios. No sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado de que yo llegué a poner a mi trabajo en primer lugar antes que a Dios. De muchas maneras lo podemos hacer también, no vamos a entrar en detalles. Alguna vez ya lo vimos, les digo. Pero por eso rechazamos la invitación de Dios. ¿Se dan cuenta de nuevo? Desobediencia. Y el último invitado también podríamos decir que es una
justificación buena, porque Dios ama a los matrimonios. De hecho, lo compara a la iglesia y la relación de la iglesia con Dios en una boda. Las bodas le gustan a Dios. Dirías, bueno, pues es que se acaba de casar, ¿cómo va a atender a la invitación? Pero era una invitación de Dios. ¿Cuántas veces ponemos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, antes que a Dios? Es que mi hijo esto, es que mi esposo, es que mi esposa. De nuevo, desobedeciendo lo que Dios nos está invitando. ¿Se dan cuenta cómo va todo hacia la desobediencia? Pecado. Y de nuevo vamos a ver qué dijo Jesús de estos hombres, de estos invitados que se excusaron muy amablemente. Mateo 14:24, de nuevo vamos a leerlo, y dice lo siguiente: pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Invitados de honor, ni siquiera migajas. De hecho, hasta los perritos se comen las migajas, ¿no? Qué feo, ¿verdad? Rechazar a Dios. ¿Se acuerdan que una de las partes de las definiciones de pecado era eso? Rechazar la voluntad de Dios por la nuestra. Más claro, creo que no podría ser. Se les prohibió entrar a las bodas del Cordero, a la celebración del Rey. No debido a que eran borrachos, adúlteros, fornicarios, porque vendían droga, no tenían adicciones gruesas, no eran unos chismosos, nada de eso. Simplemente porque rechazaron la invitación. Desobediencia a la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro de las cosas como son. Dios demanda de nosotros obediencia. De hecho, es parte de lo que Dios esperaría de nosotros. ¿Por qué? Porque es por protección de nuevo, es para nuestro beneficio. ¿Por qué a Dios le cuesta tanto trabajo esto? ¿Porque es un Dios tirano? ¿Porque es un Dios mala onda? ¿Porque solamente quiere que se haga lo que Él dice? Podríamos verlo así. De hecho, muchos inconversos, mucha gente que rechaza a Dios piensa que de esta manera, y es porque no estamos viendo las cosas desde el ángulo correcto. ¿Qué pasa cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios? Lo más que le duele a Dios, que nos separa de Él. Y parecería que de los pecadillos, por así decir, los pequeñitos, una mentirita. 5 pesitos que tomé prestados. Pues unas propinas que le doy al oficial de policía para que no me levante mi infracción. No declarar ciertos impuestos y lo que tú te quieras venir. Lo vemos pequeñito, pero eso pequeñito va minando poco a poco y nos va alejando de Dios. Eso es lo que le duele a Dios. No la falta, no que no le hagamos caso. Nos tiene paciencia, sí, pero el problema no es de que nos tenga paciencia. El problema es de que poco a poco nos va alejando. Un ejemplo claro es el ejemplo de Lot. Él poco a poco se fue alejando de Dios. ¿Por qué? Porque vio primero una tierra muy próspera y se quiso ir para allá. Después vio por ahí una ciudad medio rara y le llamó la atención. Y estaba cerca. Después volteó su campamento hacia esa. Y cuando menos se dio cuenta ya estaba viviendo en ese lugar. Y llamaba amigos a la gente que hacía las cosas inmorales en contra de Dios. Poco a poco. Y que terminó en una desgracia para Lot. Pero lo que más le dolía a Dios era que se habían alejado de Él. Faltas. Todos los personajes que vemos en la Biblia cometieron algún error, cometieron algún pecado, desobedecieron la orden de Dios. Sin embargo, reconocieron su falta y regresaron a Dios. Y Dios los estuvo esperando ahí.
para aceptarlos, para cobijarlos de nuevamente bajo su cobertura, bajo su abrigo. Sin embargo, le dolió mucho el tiempo que no estuvimos ahí. ¿Se dan cuenta por qué a Dios no puede permitir esa situación? ¿Por qué Dios nos advierte con tantos mandamientos, con tantas advertencias? Si ustedes ven a cada mandamiento como una restricción, vamos a tener un gran problema. ¿Qué es lo primero que hizo Satanás de nuevo? Cuando fue con Eva, le mostró la restricción y no le mostró la gran provisión que tenía. Tenía todo un huerto lleno de increíbles frutos. Podía hacer lo que quería, pero se enfocó en la restricción de un solo fruto. Hacemos lo mismo nosotros, ¿no? Clásico, de dile a alguien que no haga algo, dile que no lo haga y lo va a hacer. Yo les pondré un ejemplo como con mi esposa. Si quiero que no haga alguna cosa, simplemente le digo vamos a comer. ¿Y saben cuánto se tarda en venir a la mesa? Un chorro. Hace todo menos venir a la mesa. Hacemos eso. Todo lo hacemos. Mi esposa igual me dice, hay que hacer esto, ¿y qué creen? Pues, yo sé que me lo tiene que estar recordando a cada rato. No sabe que en unos meses lo voy a hacer, pero pues ya ven cómo es ella, ¿no? Siempre nos pasa eso. Está en nuestra naturaleza. Desde ejemplos tan chuscos como los que te acabo de decir, como cosas muy serias. No lo veamos como una restricción. Veámoslo como una protección. Y van a ver cómo les va a cambiar totalmente su perspectiva. Y te preguntarás, ¿y qué pasa con los pecados grandes? Con aquellos que habla de mentira, borrachera, adulterio, robo, asesinato. ¿Esos no son pecados? O sea, esos no, ¿cómo? También, de nuevo, están yendo contra la transgresión de la ley. Están desobedeciendo la ley, los mandatos de Dios. Estas acciones también van en contra de la autoridad de Dios. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cuáles son estos pecados y no se nos deben de olvidar. Todas esas cosas están aplicadas para que que los que practican esas situaciones no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde lo podemos saber? En las citas que se estoy dejando aquí. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Gálatas 5 del 19 al 21. Apocalipsis 21, 8. Hay una lista eterna de grandes pecados. Pero todos ellos son transgresiones, no obedecer lo que Dios nos está diciendo. Obviamente, si hacemos eso, estamos desobedeciendo la ley de Dios. En estas citas que te acabo de pasar dice específicamente quién no heredará el reino de los cielos. Ahora, sé que podremos tener una clasificación de pecados grandes y chiquitos, y si nos podemos estudiarlo teológicamente, realmente sí hay niveles de pecados. No voy a discutir eso ni nada. Pero de nuevo, los pecados, entre comillas, pequeñitos, van haciendo que los otros pecados nos acerquemos más allá a estos pecados grandes. Así que dejemos de decir, ay, pues es que yo solamente pequé poquito y aquel pecó más. O por lo menos no hice ese pecado. Para Dios todos son pecados. Todos son una violación a su ley. Y ya te dije por qué le duele tanto a Dios. Así que debemos de tener cuidado con que es que yo nomás pequé poquito. Como algunos políticos dicen por acá, ¿no? De que yo nomás robé poquito. No. ¿Pecamos o no pecamos? Nunca perdamos de vista eso. O lo hacemos o no lo hacemos. Y algo que también quiero que veas. Si tú analizas estas citas, espero que lo hagas para que compruebe lo que te estoy diciendo. Pone al mismo nivel todos estos pecados grandes. Te vas a encontrar cosas que a veces hacemos, que pensamos que es menos a lo que hacen otros. Aquellos que señalamos. Y están al mismo nivel. Y podrás darte cuenta que está al mismo nivel un mentiroso que un ladrón, que un asesino y que uno que comete una inmoralidad sexual. Así de grueso. ¿Por qué? Cuando decimos una mentira, esto va creciendo.
Y para cubrir esa mentira tenemos que volver a mentir y a mentir y a mentir hasta que se convierten en algo grande. Por eso, para Dios, tiene el mismo nivel. ¿Me explico? Te invito a que leas estas citas y compruebe lo que te estoy diciendo. Todo pecado destruye. Eso no lo pierdas de vista. No solo aquellos que llamamos pecados grandes. Todo pecado destruye. A nivel, si quieres, diferente, pero todo pecado destruye. ¿Y qué destruye? Salirnos del abrigo de Dios. ¿Vale la pena? Buenas noticias dentro de todo esto, sí tengo una. Dios te puede perdonar. Dios puede redimirte. Dios ya hizo algo para darnos esta oportunidad de ser sus hijos nuevamente. Pero es cosa que queramos hacerlo. Si dentro de todo lo que te estuve diciendo tú dices, no, yo no, tenemos un problema. Pero si de esto te invitó a reflexionar y de volver nuevamente a Dios y pedirle perdón, entonces se habrá cumplido el objetivo de esta plática. Mantengámonos bajo el abrigo de Dios. Si tienes pecado, si has fallado, te invito a que vuelvas con Dios y le pidas perdón. Hazlo. Para el video ahorita, si quieres. Ponte a cuentas con Dios. ¿Cómo lo haces? Esa es cosa entre tú y Dios. Pero hazlo de corazón. Y Él te va a perdonar. Ojo, porque siempre lo decimos. Borrón y cuenta nueva. Mejor que sea borrón y que no haya cuenta nueva. ¿Difícil? Claro que sí. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. A mis alumnos en clase les decía, velo como una oportunidad de estar bajo los pies, bajo el abrigo de Dios. Que cada vez que nosotros nos arrepentamos, vamos a tener la misma oportunidad y que no nos vamos a salir de esa cobertura. Es mejor estar bajo la cobertura de Dios. No te salgas por disfrutar un momento, por un momento de placer, a estar en la eternidad fuera de la cobertura, del abrigo de Dios. No vale la pena. Vuelve a los brazos de Dios, bajo el abrigo de Dios. Hazlo. Muchos te dicen que te pongas a cuenta para poder tomar la Santa Cena de nuevo. No es por la Santa Cena, a Dios no le importa que hagas ese rito. Lo que le importa es que reconozcas lo que Jesús hizo por ti, porque eso te da la oportunidad de venir con Dios. No pierdas de vista eso. ¿Cómo es la mejor forma de celebrar la Santa Cena para Dios? Que te arrepientas, que reconozcas el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo por ti en la cruz y que vuelvas bajo su abrigo. Para eso es el recordatorio, no para nada más. ¿Me explico? Y bueno, vamos a ver más cosas en las siguientes conferencias. ¿Ya ven por qué les dije que mejor lo dividía? Si no, te llevaríamos 2 horas de conferencia y creo que no me hubieran aguantado tanto. Y bueno, te invito que no se te olvide. Reflexiónalo, ve con Dios y que puedas nuevamente estar tranquilo bajo su abrigo. ¿Ok? Anuncios rápidamente. Los diezmos y ofrendas, ya sabes, aquí están los datos donde puedes hacer tus donaciones, tus ofrendas, tus depósitos. Muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias porque no han perdido la confianza y la fe en lo que se hace con este dinero. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en contactarnos. De nuevo, recordarte la oración todos los días, de martes a sábado, a las 7 de la mañana. La familia de Misterios Visión Internacional nos reunimos para orar
para pasar un tiempo juntos, para ver testimonios que nos edifican y para ver que Dios sigue contestando, que Dios nos sigue respondiendo, que seguimos bajo el abrigo de Dios. Recuerda, martes a sábado nos puedes ver por YouTube, por Facebook, por Twitch y por Periscope hasta que dure, que creo que ya es hasta el siguiente mes, así que bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo nuevas cosas, pero ya saben, YouTube, Facebook y Twitch, ahí nos puedes seguir. Búscanos como Visión Ciudad de México, CDMX. Ahí nos puedes ver. O, ya sabes, aquí, nuestra página web, ahí están todas las conferencias, todas las cosas que hacemos están ahí agrupadas para que sea un poquito más fácil de verlo. No necesitas ninguna cuenta ni nada, los puedes escuchar en audio, descargarlos y ponerlos en tu dispositivo favorito, ponerlos ahí y escucharlos. No tienes que ir a ningún lado, ahí lo puedes ver directamente. Y los martes, hacerte la invitación a nuestra reunión de oración como familia de Visión CDMX a las 8 de la noche los martes. Ahí nos puedes encontrar. La dirección que está aquí. No necesitas de nuevo cuenta, nada más necesitas poner un nombre, ni siquiera tu nombre si no lo quieres hacer. Nos daría mucho gusto que nos acompañes y que podamos pasar un rato como familia de Visión Ciudad de México. Y bueno, es todo. Nos vemos el siguiente domingo para continuar con esta serie y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Ok? Dios te bendiga.